Alguien me dirá, no, no lo creo. Yo, en el fondo de mi corazón, yo he conocido a todos los grupos, porque los he conocido, a casi unos más, a otros menos, porque hemos coincidido más o menos. No creo que haya muchos grupos que se lo hayan pasado como nosotros, te lo digo con toda sinceridad. Pero claro, llega un momento en el que una organización te dice, no, Apoya Records, cabeza de cartel y tal, y vosotros, sorteo entre vosotros. Cada sorteo con un grupo igual que te parece que no tiene para nada el nombre que tienes tú. Claro, sí es verdad, sí, en realidad aquí a vernos a nosotros no han venido así, Dios, ¿no? Y ya desde el principio, ¿no? ¿Qué? ¿Habéis venido a la ópera o qué cojones? Bajar de ahí, anormales, tal y cual. Ya empezó a bajar la gente como diciendo, ¿qué pasa con este tío? ¿Sabes? Y a partir de entonces fue la de Dios, es que esto de arrojarnos cosas. ¿Qué te voy a contar de Josu? Josu y yo fuimos Hubo una época de nuestras vidas en las que salíamos a la calle y nos encontrábamos todos los días, prácticamente. Hemos tenido muchísimas conversaciones, muchísimas polémicas. Él era polemista nato. Muchas de las canciones de Escorbuto me las enseñaba primero a mí. Mira, a ver, tal. Él decía, pero esto, tío, no, tal. Muchas veces, ¿no? ¿Cómo que no? Tal. Muchas veces se reafirmaba, ¿no? Había también ese punto un poco machito de tú qué poco auténtico eres porque yo me meto más, no sé qué. Yeah. Yo siempre he procurado huir de esa dinámica y aconsejo a todos los que me estén oyendo jóvenes que no se dejen arrastrar, ¿no? Yo no digo que no lo consuman, pero que lo hagan conscientes. No es una medalla que me pongo, es un dato. Escorbuto se formó porque en un momento que Sarama estaba un poco flojo de actividad y tal, y en aquellas conversaciones de andar pululando por Santurce y tal, pues a Juanma y a Josu, a los que les presenté yo, y hacer otra cosa y tal, porque Sarama no está funcionando, no sé qué. Algo muy Ramones, muy directo, muy fácil, muy tal, muy cual. O sea que de alguna forma yo era el primer cantante posible de Escorbuto. Sí. Hola, buenas, estamos en Ave Fénix Podcast. Y una cosita, si os gusta el contenido y queréis que la gente se anime a venir a hacer las entrevistas, pues darle un like, suscribiros, y eso va a animar a la gente para que venga. O sea que venga, gracias. Empezamos la entrevista. Buenas, estamos en Ave Fénix y hoy tenemos a Roberto Mosso. Encantado de que estés aquí. Igualmente. Vale, ¿qué te animó a venir aquí al podcast? Bueno, pues lo que más me ha animado es que me hayan insistido tanto. Claro, no por otra cosa, sino porque uno acaba teniendo al final la sensación de que el que tiene tanto interés es porque verdaderamente le gusta lo que está haciendo y cree que tiene su importancia, ¿sabes? Y bueno, ya vas contrastando y vas viendo en la red que efectivamente se le ocurra y no es un podcast más de alguien que igual se está buscando la vida sin muchas ganas y tal, sino que es alguien que demuestra que tiene ganas de hacer algo interesante. Y bueno, pues dices, echemos una mano. Hombre, es verdad que yo aquí te quería traer, porque claro, es un poco, mi idea, que esto ha evolucionado, es traer gente del punk rock o del rock de los 80, 90, y tú eres una pieza para mí fundamental. Y yo soy más del pop baboso, sí, pero bueno. Sí, pero bueno, de los inicios ¿no? Y claro, yo creo que tienes que estar aquí. Y luego al final lo que quiero hacer es un poco, porque esto, como te he comentado antes en esto, me da gastos más que beneficios, pero me parece que es algo bonito, un legado, dejar ahí de toda la gente que está viendo aquí al podcast. Trataremos de dar el nivel. Mi primera pregunta es, ¿cómo era Roberto de pequeñito? Ah, sí. Bueno, pues yo era un chaval un niño muy impresionable. Cuando veía en la tele algo así impactante y tal, me acuerdo que me podía tirar varias noches dándole vueltas al asunto y así. Y era el mediano de 3 hermanos. Yo creo que mi hermano el mayor fue el que tuvo una educación un poco más dura. Mi hermano el pequeño la tuvo especialmente blandita porque era ya como, ay, el pequeño, ¿no sabes? Y yo creo que ahí en medio me conseguí escaquear como una anguila y tuve un poco más de libertad que ellos. Y un poco más de, yo creo que, de autonomía. Y bueno, naciste en Baracaldo, pero eres de Santurce, te consideras, ¿no? Y un poquito ya iba avanzando. ¿Y de la juventud cómo eras? ¿En clase o en...? La juventud, bueno, yo creo que era un joven sobre todo un adolescente bastante tímido, que tenía una lacra para el mundo en el que vivía, que era muy malo en los deportes.
Eso me traía problemas en el instituto porque era incapaz de subir la cuerda y me suspendían y en el equipo de fútbol pues era un poco manta, pero bueno, le echaba imaginación y hacía que aquello de alguna forma me divirtiera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego te llevabas palos porque cuando fueron a un campeonato a Lezama, pues no me cogieron y me sentí un poco como, vaya amigos de mierda, ¿no? Que no me cogen y tal. Luego con el tiempo lo comprendes porque ellos querían ser futbolistas y decían que el manta pues igual era un lastre, ¿no? Pero bueno, luego de alguna forma el patito feo se convirtió encontró su estanque de los cisnes en el mundo de la música, ¿sabes? Y bueno, yo me acuerdo, así como una imagen muy gráfica de todo lo que estoy diciendo, de mis amigos irse al campeonato de Lezama y yo estar en casa con el single que me había comprado de Led Zeppelin, mirando melancólico por la ventana, escuchando El Tintero, un pedazo de canción, y bueno, de alguna forma poniendo las bases de lo que sería después mi evolución musical y lo que me dio muchísima vidilla. Yo al tema musical y concretamente a la buenísima idea de hacer un grupo, que en realidad no fue mía, pero bueno, le debo muchísimo, le debo casi todo. O sea, el primer CD, CD no, el primer vinilo que llegó a tus manos, ¿cuál fue? El primer vinilo que llegó a mis manos, bueno, a mis manos llegaron muchos vinilos porque mi hermano mayor tenía su colección. Tenía una colección de singles que él había acumulado de formas no siempre del todo legales. Pero ya era una pedazo de colección, porque en aquella caja que marcó completamente mi educación musical estaban Led Zeppelin, estaba Creedence, estaban los Rolling, que para mí fue como guau, ¿no? Estaban los Beatles, como no, estaba gente como Mango Jerry, como Shocking Blue, como todo lo mejorcito del pop rock de los años 60, principios de los 70, estaban en aquella caja, que de alguna forma me marcaron mucho a la hora de después lo que yo en las posteriores décadas fui pillando, ¿no? El glam rock, ya asuntos como Deep Purple, como, no sé, como todo lo que fue la evolución de los 70 hasta el estallido del 77 del punk, que fue como decir, coño, si esto incluso hasta está a mi alcance, ¿no? Pues mira, es que aquí toda la gente que viene del mundo de la música, claro, os habéis dedicado a ello porque en su momento el entorno o lo que escuchaba vuestros padres, hermanos ahí, tenía mucha relación y... Sí, es así. Y eso. Y luego, claro, tú a día de hoy sí que tocas un poco la guitarra, ¿no? Pero en el primer momento, cuando formaste el grupo, ¿cómo fue? No, yo desde pequeño en el patronato había cantado en un coro, bueno, por lo tanto tenía cierta confianza en mi oído, en mi afinación, supongo que por eso, en aquellos tiempos evidentemente no me lo planteaba así. Pero yo me acuerdo que en aquella cervecera dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos un grupo? Porque estos hacen un grupo y mira, y tocan de vez en cuando, se lo pasan muy bien, ¿por qué no hacemos nosotros? Ponemos la pasta de los cumpleaños, absurdo, porque en realidad no había tal pasta de los cumpleaños, pero bueno, ponemos la pasta de los cumpleaños y poco a poco esto, lo otro, y lo que en muchos casos es un proyecto que se queda ahí, ¿no? Pues en el nuestro, pues por circunstancias favorables, fue cuajando. Entre otras porque realmente estábamos allí en Santurchi, no sabíamos mucho, y eso ayuda mucho, porque yo veo que ahora muchos chavales hacen lo mismo, pero claro, ahora como pueden irse de viaje aquí, allá, y hay Erasmus y no sé qué, les cuesta cuajar. Más complicado. Y os mantenéis, la banda original, os mantenéis prácticamente todos, ¿no? Bueno, sí, la banda original tenía a Josu el de Escorbuto, sí, ¿no? Ese luego pues voló por su cuenta. Me imagino que muchísimos fans de Escorbuto agradecerían en el alma que fuera así. Pero sí es verdad que de los 4 que quedamos después de que se fuera Josu, estuvimos toda la carrera, digamos. Eso sí, se fue añadiendo Tonchu, que fue un gran fichaje, y también Joseba, que fue el que de alguna forma introdujo el factor más pop rock en el grupo, ¿no? Y tú mientras tanto estáis con la banda y luego estabas en la universidad, ¿no? Sí, yo compatibilicé eso con la universidad y después con mi trabajo en la radio. Y bueno, estando ya con Josu, el primer concierto, ¿dónde fue o cómo fue? Con Josu tuvimos 2 conciertos. Uno, por llamarlo de alguna forma, porque concierto es una palabra, en este caso yo creo que un poco pretenciosa, ¿no? Pero tocamos en el Instituto de Portugalete 2 canciones y luego en un festival que hubo en Eibar, que era el de Radio Juventud de Eibar, que estaba dividido por secciones, lo cuento en Flores en la basura, ¿no?
Y entre esas secciones estaba la sección música vasca y tal. Y ahí salimos y era todo ojos. La gente estaba como, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿No? Porque claro, música vasca entonces siempre era o cantautor o folk, ¿no? Y nosotros éramos una cosa inclasificable, ¿no? Y además, nosotros, con un espíritu en realidad muy punk, si lo miras con perspectiva, ¿no? Éramos capaces de ir a la aventura, pues, sin todos los instrumentos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iría a hacer un concierto hoy en día sin instrumentos? O sea, ¿el bajo qué? Pues el bajo nos lo deja el de la orquesta. Pero ya lo has hablado con él, sí, ya lo he medio hablado, mentira. Y luego, allí en plena actuación, antes de empezar, yo subí diciéndole al bajista de la orquesta que, oye, que me dejes el bajo. ¿Cómo te voy a dejar el bajo? ¿No? Son cosas que haces con 20 años. O sea, os apuntabais antes de nada. Sarama fue la casa por el tejado, total. Y ya te digo, yo hay cosas de las que no estoy especialmente orgulloso. Las cuento como divertidas porque lo eran. Pero a un bajista de una orquesta de una discoteca que está el hombre ganándose la vida allí, no se le puede decir tú pásame el bajo porque sí, ¿no? Es una macarrada. Pero en plan un poco amenaza. Pues un poco, sí. Os vio ahí a los Zarama. No, es que fue Josu el que, oye, me basas el bajo porque si no, y el otro pues ya se lo pasó y tal. Yeah. No es para estar orgulloso, ya lo digo, pero son cosas que quizás se pueden perdonar con cierta edad, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que con 20 años eres una persona y 20 años después o 30 somos otra persona diferente. Yo creo que sí. Además, nosotros siempre teníamos una cierta sensación, no sé por qué, ¿no? Pero de que necesitábamos ir por la vida de esa manera porque si no, no nos íbamos a comer nada, ¿no? Yeah. Y las letras, la mayoría son tuyas, ¿no? Sí, yo antes del rock también estuvimos en el instituto en una experiencia teatral, muy de instituto, ¿no? Ya el nombre del grupo era en euskera, ¿no? No sé, el rollo euskaldun, yo creo que también mucho por influencia paterna, siempre me ha tirado. Y desde el momento en que se fundó Sarama teníamos claro que el euskera tenía que ser parte de la ecuación. En aquella época nos gustaba mucho el rock anglosajón, pero también íbamos mucho a los cantaldis de la época, que eran, en cierto modo, muchísimo más excitantes, ¿no? Porque en los cantaldis podía venir la policía, de hecho venía, podía acabar toda hostias, podía ser una especie como ya te digo, era mucho más excitante, ¿no? Yo recuerdo cantaldis de González Taseberri, de Pancho Tapello, incluso alguno de Benito Lerchundi, que acabó como el Rosario de la Aurora, ¿sabes? En cambio, los conciertos de rock, paradójicamente, que se supone que eran como más modernos y más tal, pues solían ser muchas veces aburridos, ¿no? Porque ya el rollo era como de que cómo van esos porrillos, tal, y la peña aquí. Y el público que había era más masculino que femenino. Bueno, por Dios. En cambio, en los cantaldis era mucho más mezclado. También es verdad. Porque había muchas más chicas que le podía gustar más el rollo del folk o de la reivindicación euskaldun y tal. En el rock probablemente hubiera habido más chicas si no fueran los tiempos que eran, ¿no? Que a las 10 en casa y todas aquellas cosas que hicieron que cosas como las Vulpes fueran tan rompedoras, ¿no? Y luego, bueno, ¿cómo evolucionó un poco el grupo? ¿En fama o...? Porque creo que estuvisteis fuera, tocasteis fuera, llegasteis a tocar fuera. Sí, bueno, tocamos en Barcelona, hace no demasiado se ha publicado un disco con aquella actuación. Tocamos en Barcelona 2 veces, tocamos en Granada, tocamos también en el Estado francés y no mucho más, porque Sarama nunca fue un grupo 100% profesional. Todos compatibilizamos lo que era la banda con nuestros trabajos, ¿sabes? Eso nos ató bastante, ¿no? Cada vez que salimos fue pues haciendo un ejercicio geoestratégico especial, ¿no? Pero sí que salimos lo suficiente como para por lo menos tener esa experiencia, ¿no? Porque luego también en México, también, por ejemplo, o sea, es un grupo que luego ha salido fuera en Sudamérica, se escucha, ¿no? Bueno, hay gente que me ha escrito de Sudamérica y que nos ha escuchado, etcétera, sí. Pero no hemos tenido la experiencia de tocar por allí. Pasa que, bueno, yo también, yo tengo 48 años de conocimiento, Zarama tiene pinta de que no eran como muy gamberros, como que no eran muy cañeros. O sea, bueno, pero que por eso, desde fuera, que seguramente no haya sido así. Son dos cosas diferentes. Muy cañeros, yo creo que no éramos tan cañeros como otros. Si por caña entendemos muy gamberros los que más. Eso cañeros en el sentido de que tiene pinta pues como
como que no le liabais tanto, pero yo creo que... Yo te digo sinceramente, Alguien me dirá, no, no lo creo. yo, en el fondo de mi corazón, yo he conocido a todos los grupos, porque los he conocido, a casi unos más, a otros menos, porque hemos coincidido más o menos. No creo que haya muchos grupos que se lo hayan pasado como nosotros, te lo digo con toda sinceridad. Han tenido más fama, han tenido más lo que quieras, pero lo que es pasárselo bien, porque nosotros siempre hemos ido como más relajados, ¿sabes? Como no teníamos tampoco, no nos jugábamos tanto las alubias, pues íbamos a los conciertos con otro espíritu. Y yo, que ya te digo, he convivido con todas las bandas de Euskadi prácticamente, he visto movidas que nosotros no hemos tenido. Los más cañeros no habremos ido, vale, pero los más gamberros igual sí. Hombre, lo que yo puedo entender, igual que como uno tenía luego su profesión, sus trabajos más o menos estable, eso ya vas a tocar de otra manera. O sea, ya es tu hobby y ya... Porque muchos grupos de la época querían apostarlo todo al grupo, ¿no? Claro, claro. Que es una cosa que yo entiendo que está muy bien, si te sale bien, ¿no? Y de hecho a muchos les salió bien y ole sus huevos. Nosotros nunca nos sentimos tan animados a ello porque nunca sentimos que podíamos hacerlo, ¿no? Sí, además siempre fue una cosa que funcionó un poco entre dos aguas, ¿no? Éramos de Santurtzi, éramos de la margen izquierda, cantábamos en euskera. Yo creo que entre el público euskaldun había mucha gente que no nos acababa de dar del todo legitimidad por no ser de una zona muy euskaldun, y entre el público más aguerrido de la margen izquierda, el rollo euskaldun le parecía un poco como, oye, estos de dónde se han escapado, ¿no? Pero bueno, ahí en ese... no sé cómo decirlo, en ese territorio, pues ahí nos... Porque podemos decir que a nivel de... Bueno, Fermín ha sido igual el que ha triunfado más cantando en euskera, ¿no? A nivel de País Vasco, podemos decir que Fermín, ¿no? Yo creo que no hay otro grupo igual que... Bueno, Berri Txarrak también... si ahora incluimos a las nuevas generaciones... Sí, a las nuevas generaciones sí, pero en esa época, sí, a las nuevas generaciones están dándolo ahí... Sí, Fermín fue... Bueno, Fermín, Cortatu, empezaron en castellano euskera, luego se centraron en euskera, en Egorria y tal. Sí, yo creo que ha sido donde el euskera más lejos ha llegado. Sí. ¿Y conciertos que recuerdes así chulos o situaciones, anécdotas que nos podrías contar aquí? ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? Lo que tú necesites. No sé, esa es la típica pregunta que siempre te deja un poco como... Y luego cuando vas de vuelta para casa dices, claro, les tenía que haber contado esto y tal. A mí me gustaría saber situaciones igual conflictivas o que en un concierto que habéis pasado un mal rato, por ejemplo. Bueno, en Flores, en la basura, tal, y no es por vender el libro, ¿no? No me voy a poner en plan umbral, ¿no? Pero sí que está basado en una cosa que pasó en realidad, ¿no? Y es que, bueno, de alguna forma muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque y el propio grupo no es muy consciente del nivel de fama que está cogiendo o el nivel de fama que están cogiendo otros y que te están adelantando por la derecha y por la izquierda, ¿no? Y con Serrano sí pasó un poco eso, que estábamos todos un poco en la misma pole position, estábamos todos como muy colegas, muy tal, la polla, barricada, Cortatu, tal, cual, grupos que iban llegando, ¿no? Del Illustremes, tal, siempre de muy buen rollito, tal. Pero claro, llega un momento en el que una organización te dice, no, la Polla Records, cabeza de cartel y tal, y vosotros, sorteo entre vosotros. Claro, sorteo con un grupo igual que te parece que no tiene para nada el nombre que tienes tú, pero ya te están poniendo como igual, primero la Polla Records y luego todos los demás, ¿no? Y bueno, pues es como que de repente te echan un jarro de agua fría en la cara y dices, o sea que estamos ahí, nos están adelantando por la izquierda, por la derecha y tal. Y entonces ese día se confabulan los astros para que además de eso te pasen más cosas, ¿no? Te pase que te viene un tío y te dice, además de Mondra, oye, que en Mondra han prohibido los conciertos porque montó un Cristo Rip de puta madre. No era, él era de Mondra, pero el concierto lo habían prohibido, no sé si en Azcoitia. Y entonces queremos hacer conciertos así un poco más lights para que la gente se vaya animando otra vez y tal. Y como vosotros pues sois así un poco más lights, que somos más lights, ¿sabes? O sea, de esas cosas que te vas poniendo de mala hostia. Y al final, claro, salí con un gas a escena aquel día, como diciendo, o sea, papunquillo, tal. Y encima aquel chaval me invitó a una raya que no sé qué cojones tenía, pero también me sentó fatal. Y claro, ya desde el minuto cero, ¿no? Fue salir, fíjate, hicimos el sorteo ese famoso y nos tocó ser los que abrían el concierto. Encima eso, ¿no? Salimos ahí a la plaza de toros de Eibar
y estaba la gente sentada en los asientos por allí, cerca no había nadie. Y digo, claro, sí es verdad, sí, en realidad aquí a vernos a nosotros no ha venido ni Dios, ¿no? Y tal, y ya desde el principio, ¿no? ¿Qué? ¿Habéis venido a la ópera o qué cojones? Bajar de ahí, anormales, tal y cual. Ya empezó a bajar la gente como diciendo, ¿qué pasa con este tío? ¿No sabes? Y a partir de entonces fue la de Dios es Cristo, de arrojarnos cosas, de no sé qué. Luego en un momento del concierto empezaron a llamarnos gallegos. Quizás porque yo aquel día estaba tan cabreado que no me salía ni euskera ni hostia, me salía todo. Sí. Y gallegos y tal. El bajista nuestro era de origen gallego y tal. ¿Qué gentuza es esta que tiene gallego como insulto, no sabes? Y bueno, fue la hostia. Bueno, de hecho, el técnico aquel de sonido ya no nos vetó para siempre, porque lo destrozaron todo. Luego le mangaron una chupa a los de la Polla Records. Se publicó en la prensa que había sido a Evaristo. Yo lo conté en Flores en la Basura y Evaristo se cabreó. Luego resulta que en su libro ha publicado que no se le habían mangado a él, que se lo habían mangado a la guitarra, ¿no? Yeah. Pero bueno, yo creo que esos son peccata minuta. Y yo tengo una opinión. ¿Tú crees que igual todos los grupos erais parecidos, que querían ir, tocar, cantar y cobrar, y el entorno que llevaban es lo que lo liaban? Porque yo cuando hablé con Cherra, claro, cuando tocaba RIP conciertos, iba toda la peña de Mondra detrás, y también está que Goar de Cicatriz también, o sea, lo mismo, que creo que tenían un entorno por detrás muy destroy, que son la que reventaban los conciertos. Sí, bueno, yo creo que todo se realimentaban. Más que ellos, porque yo que por RIP, yo por lo que he hablado por RIP, pues eran gente maravillosa y querían, pero luego lo que pasaba después... Claro, pero bueno, si tú estás cantando ciertas cosas, ¿no? Y las estás cantando con cierta energía, ¿no? Es muy lógico que, vale, que esté esa peña, pero luego esté no sé quién de Santurce y no sé quién de Pamplona y no sé quién de Tudela, que lo esté oyendo en un bar y digan, estos son los míos y... Ahora se me está ocurriendo una cosa. Puede ser que al no entender las letras la gente no se sentía tan identificada con ello. Porque... ¿Quieres decir en el caso de Sarama? Sí. Bueno, y había gente que al entenderlas se identificaba el doble, ¿no? Ya, sí. Nosotros tuvimos una gente no muy masiva, nunca, pero muy suchúa, eran unos fans muy fieles, ¿no? Muy fieles, y que nos seguían a muchos sitios y tal, además muy repartidos por toda la geografía, ¿no? Luego también, claro, nosotros en el 76 fue el primer concierto, 77, ¿no? Sí. ¿Cuándo se creó la banda? Sí. Es un poquito anterior a esa época punk rock. Sí, nosotros yo creo que surgimos, aunque la gente cree que la Polla Records son posteriores, en el 77 yo creo que surgieron ellos también, porque coincidimos en algún festival en el 78 por ahí. Y MCD también. Sí. Eso serían eso serían, sí. La Polla Records, MCD y nosotros surgimos por 77, 78. Vale. Tema de los consumos, has comentado algo. Claro, ahí la heroína estaba... ¿no? Es la droga que surgió en esa época, sobre todo, ¿no? La que más daño hizo. En eso sí que estuvimos siempre mucho con el freno de mano. No te voy a decir que fuéramos santos, porque no. Nosotros hemos tenido nuestras juergas y nuestros consumos. Sí. Pero no sé, yo por ejemplo leí con 15 años, tuve un profesor de literatura magnífico que se llamaba Don Julio, que me metió el virus de la literatura, y yo leí en El Yonki de William Burroughs, lo leí muy joven, y no es un libro precisamente que diga, el caballo es malísimo, no sé qué, pero te lo plantea con una crudeza que es como diciendo, tú mismo, es esto. Es el cielo y después el infierno. Tú verás, ¿no? Si quieres pasar por ahí. No sé cómo decirte. Decía, creo que era Millás, ¿no? Que los libros que no leemos están llenos de advertencias, ¿no sabes? Yo en eso estaba advertido, ¿sabes? Yeah. Y a mi alrededor yo vi que mucha gente tenía unas ganas locas de probar de todo y en las cantidades que luego que hiciera falta, ¿no? También lo he dicho muchas veces y es verdad, había también ese punto un poco machito de tú qué poco auténtico eres porque yo me meto más, no sé qué. Yo siempre he procurado huir de esa dinámica y aconsejo a todos los que me estén oyendo de jóvenes que no se dejen arrastrar, ¿no? Yo no digo que no consuman, pero que lo hagan conscientes, ¿sabes? Y no porque hay que ser más auténtico, ni porque hay que ser más guay, ni porque si no me van a marginar. No, es el gilipollas, porque luego lo pagas toda la puta vida. Ya. Hombre, yo creo que la educación es importante. Tú, ese libro que llegó a tus manos,
igual te encendió un chip en la cabeza para... Yo creo que sí. De alerta o de... Claro, y que no te vengan contando milongas, que te digan un poco, ¿no? Aunque al precio, yo ahora estoy diciendo esto y estoy seguro de que el precio a pagar es que hay gente que lo va a ver y va a decir, este hecho un poco moñas y tal, me la pela. Pero yo creo que hay que sembrar, de lo que siembra se recoge, ¿sabes? Y hay que sembrar un poco de, en este tema y en tantos otros, hay que sembrar un poco de sentido común. Hombre, y si no, mirar un poco atrás, mira lo que ha pasado. ¿Dónde está esta gente que Claro. en su día se metió en esos temas? Claro. Y con la música también, Roberto, tampoco llegaron a triunfar. Bueno, en ese momento, o sea, no se ganaron la vida con ello. O sea, ahora, después de no sé cuántos años, pues bueno, Escorbuto, tal, pero claro, en ese momento... No, Escorbuto fue un grupo básicamente sufridor. El único que ha tenido algún tipo de alegría posterior ha sido Paco, sí. que es el que de alguna forma ha seguido, lo ha rentabilizado y bueno, y es un poco el alma mater del recuerdo, ¿no? Pero Josu y Juanma acabaron siendo dos grandes sufridores, macho. O sea, y ahora todo el mundo les quiere muchísimo, pero cuando estaban vivos no les querían tanto, ¿eh? Bueno, aquí estuvo también Klaus, contó alguna anécdota de Josu, Sí. de cuando la gente que andaba y claro, luego la gente pues los tiene un poco idealizados un poco Claro, a la banda. Hubo fases. Hubo una fase en la cual decidieron ir de Destroyers, se juntaron con los de excrementos de la zona minera y tal, y iban por la vida de Super Destroyers, pero claro, luego lo pagaron con creces, porque después yo me acuerdo de ir con Josu por ahí, cuando ya aquello se había acabado y él estaba escarmentadísimo del tema, y ibas con él por Bilbao, entrabas en un bar y te decía el camarero, fuera. ¿Y eso por qué no se ha hecho? En un bar en el que yo estaba habitualmente, ¿sabes? Dicen, no, es que un día entramos y rompimos y tal, igual. O sea que la llevan gorda. O sea, ya le gordísima. Yeah. ¿Y con qué grupos tocó Zarama? ¿Con qué de Cicatriz, RIP? ¿Cuándo coincidisteis con ellos? ¿Con la Polla o...? Con todos. Con todos, con ¿no? Todos y con unos más que con otros. Por ejemplo, con Ertzañac tocamos muchísimo. Éramos un combo habitual, ¿no? Con Cortatu bastante también. Con los más euskaldunes tocamos mucho. Incluso hasta con Itois tocamos 3 o 4 veces. Que ellos ya estaban en el final de su carrera, ¿no? Luego, con la Polla Records coincidimos bastante. Más de ¿no? Pues Evaristo que tendrá 60 y pico, ¿no? Años. Bueno, ¿cómo se perdona? Evaristo que tendrá más o menos tu edad. Evaristo es del año 60, como yo. Y como yo, por cierto. Sí, sí. Y sí que coincidimos mucho con la Polla, sí. Con Cicatriz tocamos un par de veces, menos. Con Escorbuto mucho también, porque siendo los dos de Santurce, nos llamaron mucho por la zona y tal. Y yo creo que de aquella peña tocamos con todos. Mira, con las Bulpes no tocamos nunca. Nunca. Las he visto yo en directo y las he disfrutado. De Ertzaina me dijo mi tío, que tiene 67 años, que Ertzaina que era la bomba. O sea, era un grupo a nivel de Euskadi, era como el que más famoso, más importante, sí, desde su punto de vista, de Colaz que tiene... Ertzaina que arrastraban mucho público porque el primer disco fue un bombazo. Lo que pasa es que Ertzaina que a menudo, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, no sé por qué, toda esa fama les desbordó mucho y hubo muchas actuaciones en las cuales parecía que no actuaban a favor de, sino en contra de. Yo creo que Ertzaina, cuando volvieron en esta última fase, tocaron mucho más a favor de que en aquella época, que a veces se metían en unos jardines increíbles, ¿no? Pero sí, es que el primer LP de Ertzaina que era una bomba. Pues como son. Y bueno, hago una pregunta, yo soy de Arrasate, como te comentaba antes, a todos los que venís aquí, la relación vuestra o tuya o el grupo con RIP. Bueno, con RIP tocamos bastante también, mira. Con RIP tocamos en el Egin Rock, que fue un concurso en el cual la gente votaba la mejor banda de Vizcaya, la de Guipúzcoa, la de Navarra y tal, ¿no? Y la de Álava. En Álava ganó Ertzaina, un poquito margen a la Polla Records, que todavía no habían dado el gran pelotazo. En Vizcaya ganó Sarama, que también le sacamos un cierto margen a Escorbuto, no mucho porque tampoco Escorbuto habían sido todavía tan famosos. En Navarra ganó Barricada y en Guipúzcoa ganó RIP. Y cosa que me sorprendió, porque yo, quizás por mis prejuicios santurciarras, ¿no? Decía Guipúzcoa super euskaldun, ¿sabes? Entonces, RIP, como comentaban, sobre todo en castellano, pues... Pero ahí ya se me encendió una bombilla de que los tiempos estaban cambiando, ¿no? No solamente porque fueran más castellanos, sino porque... Y mira que ellos son muy euskaldunes, o sea, claro. Cherra, pues Yul... sí. Luego de eso ya me di cuenta, ¿no?
pero entonces no lo tenía tan claro, ¿no? Bueno, tampoco les conocía mucho. Ya. Y bueno, yo me acuerdo que en aquel Egin Rock los Rip me parecieron unos tipos muy serios, y te diría que incluso con cierta amargura, ¿no? Entre las cosas que cantaban tan de y tal, y luego ellos estaban allí con sus trapicheos en el vestuario, ¿no? No tuvieron en aquella... yo me acuerdo que estuvimos de risas con los de Barricada y estuvimos de risas con Ertzañas, por supuesto, porque estábamos siempre, ¿no? Pero con Rip no, Rip estaban como a su aire y tal, ¿no? Lo cual me hizo tener el prejuicio de que quizás eran una gente como muy tímida, muy suya, muy cerrada, ¿no? Y luego eso cambió con el tiempo. De hecho, luego con los hermanos Bolinaga no tuve tanta relación, pero con el cantante, con Carlos sí, porque Carlos vivió en Bilbao. Y Carlos me oía mucho por la radio, y nos encontrábamos en la calle y muchas veces, ¿no? Oye, Roberto, lo que dijiste ayer de la puta de esa... o Roberto, no estoy de acuerdo para nada de lo que dijiste sobre no sé qué y tal y cual. Era un tío súper cercano y súper majo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que muriera, porque no demasiado antes había estado con él y me había parecido que rezumaba salud, ¿sabes? Es que pasó que tuvieron su época mala, luego en teoría ya estaban bien, pero claro, las secuelas igual de todo ese tiempo atrás les... Yo creo que la muerte de Portu le sentó muy mal también, le dio un mazazo. Me da la sensación, ¿no? Desde fuera. Pero bueno, cuando coincidió Salama y Rip, era una muy buena coincidencia. Ah, bien. Y luego también con Cicatriz, ¿tú qué coincides? ¿Con Cicatriz de la Matriz o ya con el...? No, con Cicatriz. La Cicatriz de la Matriz los vi en directo. Sí. Es que Cicatriz en la Matriz en realidad fue muy breve. Fue un asunto fulgurante, ¿sabes? No, yo recuerdo que tocaron en fiestas de Bilbao y desapareció Poti ya del mapa. Yo creo que se fue a Londres o no sé qué. Pero con Cicatriz sí, me acuerdo que tocamos en La Guardia. ¿Estaba Guar ya por ahí o era la época antes de Guar? Era antes de Guar. Antes de Guar. Sí, yo con Guar les vi, pero no porque coincidiera con Sarama. Sí, era ya más Y recuerdo unas fiestas de Bilbao de estar de chormeo con Fermín y con Nacho. Muchas risas. No me digas de qué hablamos ni nada porque imposible. Pero... Vale, y luego con Loles, que ha estado aquí también con nosotros. Sí. Bueno, las Vulpes en general tienes una amistad o relación, sí, ¿no? Sí. Además, con el tiempo con todas ellas. Y muy bien. Yo soy fan total de las Vulpes. Yo les vi en la Universidad de Leioa y como en su día lo dejé escrito, fue como un flash, una epifanía, ¿no sabes? O sea, el primer concierto de ellas estabas tú allí, ¿no? Presente. Bueno, no creo que fuera el primero. En la discoteca Tope, en un concurso, ya tocaron, pero eran unas Vulpes todavía sin cuajar del todo, porque había algún chico disfrazado, creo que estaba el Bernard y tal, estaba de cantante Estíbaliz, pero las Vulpes de la formación del Escándalo, yo las vi en el Instituto de Santurce, las vi en un local de Santurce que se llamaba El Dorado, con Escorbuto, por cierto, en un concierto un poco desastroso, en general, y las vi en la Universidad de Leioa, que fue divertidísimo, porque ellas salieron, no sé si había habido un pequeño ágape antes y tal, y entonces salieron un poco chispadillas, no mucho, pero un poco, ¿no? Entonces era como, a la Mamen le dio por estar todo el concierto haciendo ¡yeji! Como si fueran vaqueras, ¿no sabes? Entonces estaban súper vacilonas, y el rollo de unas chicas medio punkis, así, rezumando libertad, en aquel ambiente de medicina, no sé qué, porque la gente había ido a ver a otros grupos, no había ido a ver a los Vulpes. Y ellas fueron como sustitutas de última hora, que andaban por allí, ¿no? Porque ellas habían ido a ver a los No, que eran unos punkis donostiarras, que por alguna razón no aparecieron. Y bueno, pues también tenemos unas chicas aquí, vamos a darles una oportunidad y tal. Y salieron allí y se pusieron a cantar aquellas canciones que eran la bomba. Y claro, muchos se ponían nerviosos, ¿no? Y algunos incluso se ponían graciosetes y tal, ¿no? Vaya culo que tienes para darte unos cintazos. Me acuerdo que le dijo uno, ¿no? Dáselos a tu puta madre y tal. Y tal. Era como... Y a la gente se empezaba a poner de pies y tal. Era un concierto muy punk en un ambiente cero punk, ¿sabes? Que es cuando mola realmente el punk. ¿No? Porque el punk con vida de tontos. Sí. Pero punk sin punk es como más, ¿no? Dices, o sea, un concierto punk es más punk
en un ambiente del Opus o en aquel ambiente. Y son momentos que tienes bastante presente, ¿no? En tu memoria, ¿no? Que los Sí. tienes ahí, recuerdos así que han quedado grabados. Sí, ese sí. Cuando pasan en la vida cosas que no te esperas y que rompen los esquemas, ¿no? Muchas veces se te quedan más grabados que cuando es todo previsible, ¿no? Muy Eso bien. sí, fue muy, muy imprevisible realmente. Y bueno, ya te digo, yo, vamos, me parecía, la Mame me parecía una cantante absolutamente creíble, auténtica, y que aquellas letras, que muchas serían de Loles o eran de Bolo o de no sé quién, en su voz pues cobraban un sentido de la hostia. Es como decir, pues My Way no es una letra de Frank Sinatra, pero es Frank Sinatra. Yeah. No sería la misma canción sin Frank Sinatra. Y en el caso de Las Vulpes pasaba un poco lo mismo. Y las voces que le hacía Loles quedaban muy bien. Eran una bomba femenina. En el año en los que todavía eso no pasaba, ¿no? De hecho, las feministas de la época ni siquiera las entendían. Es verdad, porque fue el escándalo Vulpes, me acuerdo que desde el mundo feminista tampoco fue para nada apoyado, ¿eh? O sea, a las Vulpes cuando les pasó aquello no les apoyó ni Dios. Los únicos apoyos que tuvieron escasos fue desde el mundo de la música. Y desde el mundo de la música en Euskadi. Y no todo, ¿eh? Porque mucha gente en Euskadi decía, unas locas, ¿no sabes? Desde el mundo de la música simpatizante del rollo más o menos pan rock, sí hubo los de Muscaria, tal y cual, les apoyamos, ¿no? En la medida de nuestras humildes posibilidades. Pero el feminismo, por ejemplo, las ha reivindicado ahora, no entonces. Porque era una cosa como, ¿cómo que te gusta ser una zorra? No. Yeah. ¿Y por qué crees que a nivel de Euskadi se dio ese gran número de bandas? Porque claro, yo ahora también hago entrevistas y viviendo aquí, o sea, tengo mucho, o sea, puede venir mucha gente, o sea, estamos rodeados de bandas, sí, de punk rock, bueno, de todo tipo de música. ¿Por qué crees que se ha dado? Porque en el resto del estado yo igual no controlo mucho, pero creo que aquí está la concentración mayor igual de bandas, ¿no? De punk rock. Sí, aquí hubo una cierta anomalía, ¿no? Con respecto a lo que fue el resto del estado, y yo creo que, bueno, pues fue la confluencia de muchos factores, Sí. ¿no? La confluencia del factor ETA, ¿no? Que de alguna forma lo agudizaba todo, ¿no? De alguna forma te obligaba un poco a posicionarte aquí y allá. Había muchísimos, eso ocurría en todo el estado, ¿no? También aquí. Había muchísimos jóvenes, ¿no? Ahora quizás hay menos, quizás muchos de los jóvenes que hay ahora no hay tanta cohesión porque quizás algunos pues quizás son latinos o marroquíes o no sé qué, y luego están los de aquí y tal, pero claro, entonces éramos todos jóvenes de aquí que habíamos crecido más o menos en unas circunstancias parecidas y que éramos muchos. Eso parece una chorrada, pero éramos muchos. Yo tenía 2 hermanos, el otro tenía 5, el otro tenía 7, ¿no? Sí. Y de repente éramos muchos jóvenes todos en la calle, en un ambiente bastante radicalizado, ¿no? Y donde todo el mundo quería pues un poco marcar su territorio y cuajaban muchas cosas, ¿no? Cuajaba la insumisión, cuajaba la ocupación para hacer gasteches, cuajaban las radios libres, cuajaban los fanzines, y al uno le daba por un lado, le daba por otro, tal, cuajó en su medida también el rollo de la liberación gay, que entonces no se llamaba todavía LGTBI, el feminismo en sus primeras, en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, etcétera. Había muchos territorios en los cuales la gente se movía. Por supuesto, las 1000 organizaciones políticas, una sopa de letras de la hostia. Yo no sé, en otras zonas y tanto. En la margen izquierda era la hostia. Había chinos, troscos, prosoviéticos, todas las combinaciones posibles. Todas tenían gente, ¿sabes? Sí. Es así. Y yo creo que un poco también fue signo de los tiempos, ¿no? Claro, y eso que se creó en ese día, pues los referentes que hemos tenido pues ha ido evolucionando y ha seguido creciendo. Bueno, a día de hoy siguen saliendo grupos. Sí, ha habido una semilla ahí que ha cuajado, ¿no? De alguna forma en el mainstream y en el y en el no mainstream y también en el margen, ¿no? Otra cosa es que ya pegar el pelotazo, porque eso es como siempre. Eso hay pues un grupo entre 1000. Que aquí también, pues bueno, Aristo en su día ha triunfado, Fermín, pero ganarse la vida bien, pocos más, no sé, que yo sepa, pocos más aquí en el... Bueno, a ver, en relación a los habitantes que tiene Euskadi, ¿no? Que bueno, no somos tantos en realidad, ¿no? Y tal, si te pones a mirar en términos relativos, aquí hubo muchos grupos que la petaron, ¿eh? Bueno, Sarama funcionó como funcionó, pero bueno...
por lo menos tuvimos 19 años de vida, macho, que no es fácil decirlo. Sí. Y grupos que han funcionado profesionalmente, Chaña, La Polla Records, bueno, Escorbuto hasta cierto punto también, Sí. por lo menos solo se dedicaban a eso, bueno, no solo, pero casi. Y alguna más hubo, grupos como del rollo de Itois también se dedicaron a ello, por no hablar de Duncan Du, de Oscorri, de la Orquesta Mondragón. Ha habido bastantes grupos que se han dedicado profesionalmente a la música para los habitantes que somos. Sí. Barricada, por supuesto, también. Barricada también. Roberto, Esquerra. si te hubieran propuesto cantar en Escorbuto, o en algún momento te ofrecieron Bueno, yo tuve estar con ellos, formar parte del grupo. igual alguien puede pensar que es no sé cómo decirte, que es una medalla que me pongo y tal. No es una medalla que me pongo, es un dato. Escorbuto se formó porque en un momento que Sarama estaba un poco flojo de actividad y tal, y en aquellas conversaciones de andar pululando por Santurce y tal, pues a Juanma y a Josu, a los que les presenté yo, oye, y hacer otra cosa y tal, porque Sarama no está funcionando, no sé qué, algo muy Ramones, muy directo, muy fácil, muy tal, muy cual. O sea que de alguna forma yo era el primer cantante posible de Escorbuto. Sí. Estamos hablando de cosa que duró días, Pero luego los de Sarama, de alguna forma, me llamaron a capítulo, oye, vamos a funcionar, venga, que sí, que no, esto no puede quedarse así, tal y cual. Quedaron ellos dos y, fíjate. O sea que la historia podía haber sido diferente. Eso es. Luego la historia me recompensó porque en el homenaje a Escorbuto, en el que tocó Paco con Mamen Bulpes y etcétera, pues tuve la ocasión de cantar un par de canciones de Escorbuto con ellos. Bueno, te recompensó porque ahora mismo también estás sentado aquí. Pero yo soy alguien que se identifica mucho con el grupo que ha tenido. Sí. Tú eres de Yo soy Sarama. Eso. Soy una puta basura. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, ahora estáis con otro proyecto, ¿no? Luego ya, como hay preguntas que te van a preguntar por tu relación con Josu, vamos a dejarlas. Estáis con un proyecto nuevo con Jan, ¿no? Sí, ahí nos hemos juntado. Tonchu, que estaba también en Sarama, el Putre, que era el que nos llevaba de road manager y tal, y luego pues otros dos músicos, Alfredo y Jorge, y ahí andamos pasándolo bien, haciendo el rock que nos gusta hacer y cantando las cosas que nos gusta cantar. Y ahora mismo estamos grabando y tal, y está quedando de puta madre. A ver si alguien se digna escucharnos y que sepa que si lo hace va a escuchar lo mejor que se está haciendo ahora mismo en Europa. Posiblemente. No, posiblemente no sé, pero vamos. ¿Qué tipo de música? Bueno, podríamos decir ahora que estáis haciendo. ¿Qué te voy a decir? Por ahí pulula, no sé, los Dr. Feelgood, los primeros AC/DC, Phil Lynott, los MC5, bastante variado, pero dentro siempre de unas coordenadas duras, ¿no? Los Spin Doctors, no sé. ¿Tú cantas solo o vas a tocar la guitarra también? Bueno, en este caso, en directo todavía no me atrevo, pero a la hora de componer sí ha tenido algún protagonismo mi guitarra. Y ahora, bueno, ya estás jubilado del todo o prejubilado. Sí. ¿Y cuánto llevas ya sin trabajar? Pues 3 años. ¿Y te has dedicado a tocar? Sí, he tenido un muy buen profesor que, bueno, por lo menos me ha dado las bases para poder, ¿sabes?, decir, mira, lo que he sacado. Me falta la habilidad del guitarrista, eso sí. Y bueno, tú al final profesionalmente has 40 años, ¿no? En Radio Euskadi. Tu vida ha sido, bueno, mucha gente te conoce por la música, pero también te conoce por la radio y la televisión. Horas he metido con mucha diferencia ha sido en la radio. Sí. En la televisión también estuve unos años, una experiencia buena y curiosa, que también cuento en el Puto Boomer. Pero sí, mi carrera profesional se ha desarrollado sobre todo en la radio, en la que ha habido de todo. Ha habido programas musicales, ha habido informativos, ha habido mucha calle, porque yo en la medida de lo posible procuraba irme a la calle. Me parece que el periodismo, más periodismo que yo podía practicar era ese, ¿no sabes? Y además, la calle que yo viví en la radio realimentó a Sarama, porque muchas de las cosas que cantaba, sobre todo en el Dena Unguidavil, por ejemplo,
eran cosas que vivía en la calle, ¿sabes? A mí me tocó toda la movida de la reconversión industrial, las broncas de Euskalduna, de policías contra obreros, ¿sabes? Y me tocaron las manifas de la insumisión, me tocaron movidas gordísimas, como cuando murió en la cárcel Kirruli, y al final pues éramos los propios periodistas los que acabábamos corriendo como locos, ¿no? Las guerras de las banderas aquellas. Habernos matado, macho. ¿Has disfrutado de tu trabajo? O sea, ¿ibas contento a trabajar? ¿Disfrutabas? Sí, ha habido de todo, ha habido de todo. Tampoco voy a decir aquí que fuera aquello jauja, ¿no? Pero en general yo creo que he sido un privilegiado, sí. Pero no echas de menos, ¿no? No, ya vale. Las etapas se pasan y se recuerdan y ya está. Yo lo que he escuchado por ahí que tu primera entrevista telefónica fue al Lute. Eso me ha llamado la atención. Sí, fue una de las primeras, es verdad, sí, sí. Y además, joder, estaba con muchísimo respeto y un cierto miedito, ¿no? Hostia, el Lute y tal. Pero sí, fue una buena experiencia. Y de la gente que has entrevistado, ¿quién te ha parecido así más interesante? ¿O la entrevista que tú estás más contento? Uf. O algunas de ellas, ¿eh? No... Sí, bueno, entrevisté a Manuel Vázquez Montalbán, que fue muy interesante realmente. ¿Quién te voy? Es que han sido tantos, macho. Pues he entrevistado también a Bernardo Achaga, a Josu de Escorbuto, varias veces, ¿no? Sí. Más que las entrevistas han sido las conversaciones, lo más interesante que pude tener con él, ¿no? Sí. Y ahora mismo no me acuerdo de más. Han sido tantas, chico. Muchos. Vale, vamos a pasar a otra fase, porque luego también de Josu la gente quiere saber, entonces hay preguntas que te preguntarán. Que yo creo que ya estás aburrido porque te han preguntado mucho, ¿no? Sobre Escorbuto. Pues sí, sí. Pero bueno. ¿Qué te voy a contar de Josu? Josu y yo fuimos Hubo una época de nuestras vidas en las que salíamos a la calle y nos encontrábamos todos los días, prácticamente. Hemos tenido muchísimas conversaciones, muchísimas polémicas. Él era polemista nato. Muchas de las canciones de Escorbuto me las enseñaba primero a mí. Mira, a ver, tal. Él decía, pero esto, tío, no, tal. Muchas veces, ¿no? ¿Cómo que no? Tal. Muchas veces se reafirmaba, ¿no? Y en Sarama él también quiso meter su cuña, claro, como... Él era partidario, era favorable a que fuera en euskera Sarama, ¿no? Pero, claro, eso le impedía que sus letras salieran tal cual en el grupo, pero bueno, él influía con sus teorías vitales, ¿no? Era un tipo muy apasionado, muy romántico, que se daba de cabezas contra el muro constantemente, que vivía en un sitio muy especial y todo eso pues se plasmó, claro, se juntó luego con el otro que también era un carisma puro, el Juanma, eran muy distintos, Juanma era un poco, en cierto sentido, el Sancho Panza y Josu era Don Quijote, ¿no? Y Paco estaba por ahí, ¿no? Y Paco era un poco como la masilla, ¿sabes? Sí. Porque el que intentaba un equilibrio, ¿no? Sí, y el que decía el jueves ensayo, que es que tengo una movida, que no sé qué, no sé cuántos, pues a tomar por culo, pues no cobras, pues no sé qué, y el que conseguía que hubiera ensayo, porque entre otras cosas el local de ensayo era su casa, pues era él, ¿no? Yeah. Y sí, Paco fue un factor definitivo en que eso funcionara. Y Josu, o sea, era colega tuyo. O sea, Sí, tú lo viviste como uno de la cuadrilla, que... Hubo fases, yo tuve fases en las que fui colega de Josu y colega de Juanma. El de Paco menos porque era de Portugalete y le veía menos. De hecho, es curioso que con Paco he sido más colega después. De hecho, soy colega ahora, yo me considero colega de él, supongo que mutuamente, ¿no? En cambio, eso, con Juanma tuve una fase de colega que después, cuando empezó el rollo del caballo, si quieres, el caballo no conoce colegas. No los conoce. Porque al final no eran colegas ni entre ellos. Sí, ya no, la persona que eran ya dejan de serlo y ya les están como poseídos o... Y se mangaban las cosas. El caballo es prioridad. Sí. Es prioridad. La canción esta de Parabellum de tu cuerpo pide, tu cerebro busca, eres un puto robot. Sí. Y es así. El tema de los consumos, lo primero que está en tu cabeza es consumir, No, y te da igual todo. Es que si no te pones malo, te pones muy malo, sufres muchísimo. Y como no quieres sufrir, porque nadie quiere sufrir, hay un instinto básico que te lleva a no sufrir, ¿no? Pues necesitas la medicina que te impide sufrir. Ya ni siquiera es un rollo de decir, qué bien estoy, no, estoy normal. Sí, porque la droga lo que tiene es que luego la gente sigue hablando para
conseguir el estado de normalidad, vamos. Claro. La primera dosis es para sentir lo que sea, pero luego es para que no te pegue el bajón. No, ya hay una luna de miel. Claro, luego es para que el bajón no te dé, o sea, para Eso es. mantener ahí un estado, pero bueno. Eso es, y muchas veces yo lo viví muy de cerca, ¿no? Gente que te decía, Dios, ya lo decía William Burroughs, si Dios inventó algo mejor, se lo quedó para él y tal, ¿no? Y, bueno, es evidente que hay una luna de miel. A mí nunca me ha convencido el asunto. Ya. Pero la luna de miel, si no te mata antes, acaba en puto infierno, ¿no? De sufrimiento, ¿no? Y de no amigos, no novias, no familia, no nada. Todo la prioridad es esa, ¿no? Sí. Y salir de ahí es muy difícil. Salir es muy difícil. Es muy jodido. Y el que sale normalmente, bueno, aparte de que tiene mucha voluntad, tiene detrás apoyo económico. Si no, hostias. Sí, el otro día también escuché una entrevista de un rapero que está muy mal también. Y claro, porque su hermano ha pagado, tiene la falla detrás y su hermano ha sido capaz de pagar 20.000 o 30.000 euros para que esté ingresado el tiempo que necesite en una... Si no, es muy difícil. Claro. A mí me pasa también en mi trabajo también. Hasta en eso se nota la diferencia. Sí. A mí me pasa mucho en mi trabajo con chicos que tienen problemas con consumos y yo lo que digo es que, claro, es que no tienen un apoyo alrededor para que les eche una mano. Ahí necesitas un padre, una madre, un hermano que estén a 100% para poder salir de ahí. Claro. Y es muy difícil, muy difícil. Es muy jodido. Y muchas veces, yo incluso conozco algún caso que, bueno, digamos, de alguna forma se ha rehabilitado y tal, y te dice, sí, pero también te digo, ahora para mí la vida es en blanco y negro y tal. Yeah. Pues mejor en blanco y negro, ¿no? Ya, mejor que una película de terror. vivir que... Sí. Vale. Vamos a ir a otra fase. Bueno, Que hago una pregunta que hago a todos los invitados y invitadas. ¿Cuál ha sido la peor situación que has vivido en tu vida y cómo la has solventado? Que nos puedas contar siempre lo más duro. la peor situación, cómo lo he solventado, te podría decir unas cuantas. Pero bueno, he tenido algunos sustos de salud personales y algunos sustos familiares también gordos y tal. Fue un palazo la muerte de mi padre, después la de mi madre, aunque fuera más previsible, porque la mujer tenía ya 93 años, ¿no? Mi padre tenía 61, ¿sabes? Joven. Sí, fue ahí un palo serio, ¿no? Y bueno, pues en el año 2018 tuve una pancreatitis aguda necrotizante que me tuvo 6 meses saliendo y entrando de cruces, que anduve muy jodido de dolores y de todo. ¿Sí? Y salí Sí, yo lo que también... Salí con bien, que se dice, ¿no? Sí, lo que comento aquí, lo que yo también creo que al final aquí lo más jodido en la vida es una enfermedad o una muerte, porque el resto, quieras o no, se puede salir. Sí. Se puede Hombre, salir. supongo que la miseria extrema, que afortunadamente no hemos conocido, no tiene que ser fácil, ¿no? Claro, porque aquí somos unos afortunados de donde vivimos. Claro, según de donde nazcas, es que es muy difícil. Por mucho que hagas, es muy difícil salir de ahí. Ahí está. Incluso hay gente que vive aquí con miseria extrema, ¿no? Ya. ¿Cuánto llevamos en Nights? 50. Vale. Bien. Tenemos otra fase ahora. Entonces, tengo unas imágenes aquí. Vale. Hay una que tengo dudas, que creo que sois vosotros, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Entonces yo te voy a enseñar las fotos y sobre todo a ver si te acuerdas del momento. Y luego esto es para ti también, ¿eh? Esto va a ser para ti. Un poco de misterio. Y luego lo que suelo hacer, las pondré en cámara para que la gente vea porque les gusta. Entonces esta igual no te acuerdas. Ah, sí, ¿cómo me voy a acordar? Joder, aquí que podría tener, no sé, 3, 4 años. Pobrecillo. Sí, esto creo que lo publiqué yo en internet. Sí, pues aquí de chavalín con el jerseycito que me hizo mi madre y llorando, vete a saber por qué. Bien. Bueno, hago un trabajo... Me pegaron un corte de flequillo así como muy jarray, ¿no? Sí. Claro, en esa época también sacarían pocas fotos de pequeño, ¿no? Había... Muy pocas. Las fotos que te hacían eran las que tenías luego para toda la vida, ¿no? Contadas, Sí. Bueno, yo hago un buen trabajo de investigación, entonces vamos a... Hombre, al final, sorprender no, porque al final son cosas que sí, ya te están digo, en red o... Lo publiqué yo mismo, esto es en el parque de Santurce. Sí. Pues a saber qué disgusto llevaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, Unos cuantos años, sí.
Esto, me había roto el menisco, por eso tenía esa rodillera. Esto es 1982, lo puedo decir con seguridad. Es la discoteca Young Club. Claro, Sarama empezó cuando las discotecas empezaban su decadencia, pero todavía de vez en cuando tocamos en alguna discoteca, no muchas. Y la discoteca Youngs, yo me acuerdo, como anécdota te diré, que en el vestuario, en el camerino, había todavía un póster de Miguel Ríos. Miguel Ríos. Con cariño para la discoteca Youngs y tal, que es donde había tocado él, ¿no? Porque las discotecas en Santurce fueron muy importantes. Había varias y concitaban la atención de toda la margen izquierda. O sea, el tren de la margen izquierda llegaba a Santurce y vomitaba cientos y cientos de jóvenes que iban a las discotecas a ligar y tal, ¿no? Y nosotros nunca fuimos muy de discoteca, pero sí conocimos a este nivel un poco su decadencia ya, ¿no? Aquí está Javi Losa, que hacía de bajista ocasional cuando el otro estaba en la mili o cosas de esas. Y esta camiseta me la dejó, que le dije, oye, ¿me la dejas? Porque me gusta mucho Juanma de Escorbuto. Ah, mira. Era suya, sí. En la batería está Tomás, sé que es el 82 porque estábamos todos liados con la mili. Entonces, Tomás era sustituto de Ernesto y Javi Losa era sustituto de Javi Álvarez. Bueno, se está haciendo recordar un poquito. Aquí está. A ver. Aquí en una de mis poses más punkis, Roberto Mossolesari. Creo que tengo con la vena marcada aquí, ¿eh? Sí, ahí andabas. Ahí sería muy jovencito, ¿no? Sí, yo creo que esto sería como en el 83 o así. Es después que está, ¿eh? Sí. Y con muñequera de pinchos. Esta yo creo que me la dejó Yosu. Claro, que no sería fácil conseguir esas cosas en esa época. Esta me la dejó Yosu. Sí. Sí, esta es una maldita foto. Que la tengo mucha manía, esta foto. Porque, ¿Sí? Sí, esta foto me la hicieron para el correo español. Y con la basura. Claro, el rollo era, pues mira, hay bolsas de basura, Sí. basura, pim pam, basura y tal. Pum. Entonces me puse allí y tal. Y no sé, les parecerá muy graciosa o no sé qué. Desde entonces, cada vez que me han hecho una entrevista, han sacado esta puta foto. Claro, con la cosa de que los años van pasando y siguen sacando esta foto de hace muchos años, con lo cual hay una descompensación total. Y pasa que también de las fotos que hay, de la mejor calidad que hay, tenemos esas por ahí. Yo me veo horrible y con los calcetines blancos esos espantosos y bueno, no sé, tendrá su gracia, supongo, si la siguen poniendo. Bueno, son las que hay también, ¿eh? Ay, mira, esta en cambio me encanta, a ver. Y eso que está coloreada, ¿no? De alguna forma, claro. Sí. Esta foto es, el autor era Michel Alcorta, que creo que también tuvo una deriva un poco, no sé muy bien qué ha sido de él, pero bueno, producto de la época también. Ahí con ese extraño póster de Elvis Presley con una guitarra de doble mástil, que no le pega ni con cola, ¿no? Doble mástil es cosa de Jimmy Page, no de Elvis Presley. Y esto es el local del barrio San Juan, donde ensayábamos al principio, compartíamos con Escorbuto. Y muy buenos tiempos, eran las primeras canciones que íbamos sacando y era todo como, joder, una canción entera. Sí, ahí estás a tope ahí. Sí. Que Javi, Ernesto, el Chuzos y yo. Las pondremos para que las veáis. 20 añitos, qué maravilla. Yo creo que es la única época en mi vida en que he tenido esas melenas. Sí, va ahí, déjala ahí. Pues eso va a ser top a ti. Esto es el primer regalo que hago. Bueno, pues un detalle, es que ricasco. Y esta está un poquito borrosa, pero... Mira, esto es, sí. Y bueno, aquí a dos miembros los has seccionado. Pero sí, esto es la grabación de Ikuska Amairu, que, joder, fue nuestra única experiencia cinematográfica, fue con Imanol Uribe, director, y con Xavier Aguirre Sarobe, de director de fotografía. Ahí es nada. Que después ha trabajado con Woody Allen, ha sido... Sí, ha estado nominado al Oscar y tal. Bueno, y Imanol Uribe, ya sabes, tiene una cinematografía extensa y tal. Pero esto todavía no había una industria para nada audiovisual en Euskadi y la Caja Laboral Popular decidió hacer una serie de cortos, de alguna forma reflejando las cosas que había en Euskadi, ¿no? Pues,
hoy reflejamos el folk, hoy el arte pictórico, digamos. Y el día que tocó la música, dijeron, bueno, pues sacamos a Miquel Laboa, sacamos a Oscorri, sacamos a Maya Subiría, y de lo que viene nuevo, ¿qué podemos sacar? Pues creo que hay unos allí en Santurce que hacen rock, pues quedaría bonito ahí meterles en su ambiente industrial y tal. Y estuvimos todo un día entero grabando. Ese muro pertenece al Superpuerto. Que les he cortado algunos, pero bueno, como sabes tú. Sí, pues te digo. Y fue pues un día muy, muy, muy intenso, la verdad. Cargando con todos esos instrumentos por toda la margen izquierda. Lo que me ha costado encontrar tuyas fotos actuales. Eso es lo que más me ha costado. ¿Y esta es la última? ¿En serio? Sí. ¿Esta es la última? Ese es Josu. Sí. Claro. Pues sí, el pobre Josu en sus últimas... una de sus últimas fotos, muy enfermo, pero ahí en el puerto de Santurce, ¿no? con un barco pesquero de fondo y en una pose muy... genio y figuras hasta la sepultura. Sí. O sea, no me digas que... Sí. Tiene una pose... Sí, bueno, esa también la he puesto porque también, yo por lo que he escuchado también, que tenéis muy buena relación y que es una persona también importante para ti, que te acuerdas de él mucho. Y bueno, creo que también era un poco mostrar... Bien, pues todo un detalle. Sí. Mucha clase, ¿eh? La foto esta es... Sí. ¿Te han gustado las fotos? Mucho. Es que ricasco. Bueno, pues ahora tenemos otra sección. Miedo me das. No, esto ya son... Es verdad que, y en tu caso creo que son... bueno, esto es la pregunta a la comunidad, que hubo dos momentos. Hubo un momento en el que escribieron mucho, que por situaciones no se pudo dar, y he vuelto a recuperar esta semana para que la gente pregunte, y tenemos aquí preguntas de la comunidad que estamos haciendo, y bueno, creo que son interesantes. Algunas, como son tan muy largas, las voy a resumir, pero voy a leerlas un poco por encima. Igual muchas cosas también las hemos ya respondido, entonces bueno, pero bueno, es importante que la gente que ha escrito, pues bueno, Mikel Arbazuaramimizkei, hace 2 meses pregúntale por qué no has seguido con la música, con ciertos discos, que bueno, como has dicho tú, ahora estás con Jan, que le vamos a resolver. Realizó una evolución de tener un primer LP Indarres con mucha mala hostia musical, mente hablando, después vino Gaua Apurtu Arte, en una línea cañera y en una onda parecido al primero, y un tercer LP Indarres que también me gustó. Pero después, no sé si fui yo o la propia evolución del grupo, pero me perdí sus nuevos trabajos. La pregunta es si ellos también apreciaron un cambio generacional en la gente que acudía a sus directos a partir de este tercer LP. Tengo la sensación de que hubo un giro musicalmente hablando. Sí, bueno, no sé si giro, pero sí es cierto que procuramos ir incorporando en el grupo lo que nos iba gustando también, ¿no? Hay gente que se dedica toda la vida a escuchar la misma música, todos mis respetos, pero no es mi caso. Además, trabajando en la radio, casi hasta estaba un poco obligado, ¿sabes?, a ver lo que hay aquí y allá. Tampoco he creído nunca que ninguna música tenga el monopolio de la dureza ni de la autenticidad, ¿no? Tú escuchas, no sé, los discos que sacaba Willy Colón cuando era todavía vecino del Bronx, ¿no? Y son discos de salsa, pero tienen una dureza de barrio que te cagas, ¿no? Y no es otra cosa, ¿no? Y lo mismo se podría decir de asuntos como el rap o de, no sé, no creo que ninguna música tenga el monopolio de lo cañero, ¿no? Y Sarama, pues bueno, tuvo fases, y yo creo que nuestro último disco, que fue Vinilo Bala, era un disco sobre todo de lo que podríamos llamar rock duro, ¿no? O sea, que recuperamos un poco el sentido más duro del rock, pero sin volver a Indarres, sino de alguna forma evolucionando hacia otros sonidos que nos apetecían más, porque además la inclusión de gente como Tonchu hizo que nuevos gustos musicales aparecieran en la banda, ¿no? Yeah. Bueno, yo creo que también hay que evolucionar. ¿Sabes? Que a mí me parece que en cualquier... Sí. Luego pasa muchos grupos que... Con Claudio Vómito, es que ya no sois los Vómitos de siempre. Decía, pero ¿qué? Tú eres punk y nosotros evolucionamos, y ya, pues claro que hay que respetar, y la gente a veces no respeta. No, además que nunca rechazamos lo que habíamos hecho. De hecho, hasta el último concierto tocábamos canciones de Indarres. Yeah. Vale. Joseba de Ribatorretas... Pregúntale cómo se hizo tan colega de Josu Escorbuto, si al parecer pensaban muy diferente, y qué relación tenía con Juanma y Paco. Hemos comentado también un poco, pero bueno, si quieres hacer ahí
Un Bueno, inciso. Claro, normalmente para ser colega de alguien no se requiere que pienses exactamente lo mismo, ¿no? No. Todo lo contrario. Bueno, de hecho, en muchas cosas estábamos en la misma órbita, Ya. realmente. Ahora es casi normal que un joven sea aficionado a la música. Es casi, ¿no? Dices, joven, música. No sé, me da la sensación. Ya. Pero en aquella época no era así. Mi cuadrilla originaria del barrio, el musiquero era yo. Nosotros éramos, bueno, sí, me gusta esa de Nino Bravo y tal, pero no, la música no formaba parte de su vida, ¿no? Y encontrar a alguien como Josu, que estaba loco por los Who y le gustaban los Rolling y tal, y tenía discos y no sé qué, era como, hallazgo, ¿sabes? Luego me enteré de que en otros sitios, en otras bandas pasaba lo mismo, ¿no? Que tú te ibas juntando con los musiqueros de tu pueblo, ¿no? Y ese fue el caso con Josu. Yo hice un discoforum en la Asociación de Vecinos de Las Viñas y fui poniendo imágenes era sobre los Rolling Stones. Y iba poniendo imágenes con un proyector que yo tenía de revistas, ¿no? Tú ponías el proyector encima de la revista y salía la foto. Ah, sí, ¿eh? Sí, el proyector Ricolor, me acuerdo. Era una gozada, ¿no? Joder. Pum, este es Mick Jagger en 1900 no sé cuántos y tal y cual. Pum, este es el disco tal que sacaron y pum. Y como no tenía suficientes fotos, pues había una que era como muy borrosa y que era del cantante de los Who. Pero bueno, también la puse, ¿no? Y aquí hay algunas fotos más de los Rolling que quiero enseñaros porque pum, va a ver qué dale y tal. Y cuando acabó el concierto, el discoforum ese, un tipo que entonces tenía barbas y tenía pinta así como de rockero de barrio, se quedó así con cara como de te he pillado. Digo, ¿y este quién será? Y, oye, perdona, me parece que has metido una foto que no era de los Rolling. Digo, me cago. Siempre tiene que haber alguno y tal, ¿sabes? Y, nada, pues mira, yo soy entonces Jesús Expósito, aquí, para allá, tal. Y ahí empezó la amistad. Ahí empezó la amistad. Ya. Eso seguramente, esta anécdota creo que no la escucho en ningún sitio. Igual no la conoce nadie. Pues está en Flores en la basura. Nadie que no escucha. Yo de momento no me he leído el libro, pero... Yo lo he traído, hombre. Ah, mira. Vale. Miquel Log, pregúntale por los excrementos de la zona minera. Fueron una cuadrilla de Trápaga que rulaba con escorbuto entre el 84 y el 86. Supuestamente están detrás de algunos episodios como los robos de instrumentos a la polla o el jaleo de Alsasua con vómito. Sale algunos en el famoso vídeo del frontón. Y bueno, voy a terminar la pregunta y a ver qué. Pregúntale también por artrosis de su pueblo y eso. Pues sí, una peña que le gustaba el rollo Destroyer, que habían conocido a Escorbuto porque eran un poco más jóvenes y habían conocido a Escorbuto, los habían mitificado, pero a diferencia de otros casos, pues estos habían podido después rular con Escorbuto, porque tenían las mismas aficiones. Y yo creo que eran también, por lo menos en cuanto a estética, simpatizantes del rollo facha, y fue, yo creo, sinceramente, lo peor que le pudo pasar a Escorbuto, porque ni Juanma ni Josu eran así. A Juanma y a Josu, de alguna forma, les gustaba aparentar que eran malotes, delincuentes, no sé qué, pero no lo eran de verdad, y esas cosas se notan. Los yankees dicen, simúlalo hasta que lo seas, ¿no? Fake it till make it. Y muchas veces en la vida pasa eso. Estos yo creo que lo intentaron, ¿no? Voy a simularlo y al final lo voy a ser. No le salió. No lo era. Afortunadamente. Y aquello yo creo que fue la época más chunga de la historia de Escorbuto. Sí, porque luego también nos contó Klaus que Me consta por ambos inclusive que los dos estaban bastante arrepentidos. Ya. Klaus comentó también en las situaciones en que le robaron el bajo y le pegaron una paliza. Claro, Josu estaba por ahí, pero Josu fue luego a hablar con él después de la situación. O sea, como de eso, que vas con un grupo de gente que la lía, tú eres buena persona, pero ya al estar con ellos ya estás dentro del grupo. Pues claro, después de lo que pasó, ir donde Klaus a hablar con él y tal, denota que, pues bueno, que algo de corazón tenía. Sí. Vale. Mucho, además. Y luego, Argazquilari. Para mí, en sus inicios fue un grupo cañero y acabaron siendo unos flojeras. Imagino que él diría que fueron mejorando musicalmente, pero pregúntale si prefirieron aflojar musicalmente o simplemente para lo que para mí es aflojar musicalmente, para él es avanzar musicalmente. Es que ricasco, ha sido... Bueno, pues ya digo, más o menos he contestado esa pregunta, ¿no? Yo creo que lo que no te gusta en general, o por lo menos lo que no me gusta a mí, es hacer siempre lo mismo.
Y yo creo que en lo de aflojar, no aflojar y tal, en estilos musicales que se pueden considerar más o menos duros, nosotros hemos sido un poco un grupo de ida y vuelta. No sé, de todas maneras también te diré, para mi sorpresa, lo que ha quedado más, si tú vas a la lista de lo que más se escucha en Spotify, por ejemplo, las dos primeras canciones son Iñaki Segunda con Camerún y Chacho, que son dos canciones más o menos melódicas, ¿no? Y después ya viene Biotsak Sultan, que sería un rock casi de libro, ¿no? Y bueno, quizás es que es lo que mejor nos salió, ¿no? Sí. ¿Quieres que te diga? Y en relación a eso, me llamo Iñaki, llevo toda la vida escuchando lo lejos que está Camerún, no te lo perdonaré jamás, Roberto. Eso me han dicho más de una vez. Sí, yo también he escuchado que te han comentado. A la gente que se llama Iñaki, sí, ¿no? Pues les hacen mucho la broma, claro. Pues es que se ha quedado esa canción, mucha gente igual no sabe ni que es vuestra, pero que lo conoce. Sí. Porque puede pasar eso, que sepas la canción, pero que igual no sabes ni dónde viene. Muchas veces, ¿no? La típica escena. Pues si este era cantante. Ah, sí. ¿Y de qué grupo? ¿De Sarama? No. Iñaki dice, no jodas, tú eres ese. Eso es típico. El grupo te ha puesto Iñaki Camerún, te debes haber llamado. Bueno, Aupai, si puedes preguntarle por su relación personal con cada uno de los Escorbuto, que esto, bueno, lo leo, pero que ya lo hemos dicho, y que a poder ser se explaye un rato. Pues bueno, ya hemos hablado, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Vale, muy buenas. Me gustaría preguntar a Roberto, ¿cuál piensas que es la diferencia entre el punk de aquellos años y el que se hace ahora? ¿Y qué relación tuviste con Cicatriz y con Rip? Que esa la hemos hablado. Un saludo a los dos. Pues eso, la diferencia del punk de aquellos años al de ahora. Ajá. Diferencia del punk de aquellos años al de ahora. Yo creo que no mucha, francamente. Si hablamos del estilo, obviamente, musical, ¿no? Si hablamos de la actitud, el punk sigue vivo en muchos aspectos, ¿no? El hazlo tú mismo, afortunadamente, digamos que incluso ha variado de estilos musicales, ¿no? Porque hay mucho hazlo tú mismo en el mundo de la música urbana, del rap, ¿no? De gente que se lo hace en su propia casa y se lo ocurra con 4 cacharros y no digamos ahora que con la inteligencia artificial puedes hacer una orquesta sinfónica haciéndole un aparato pi, hazme la orquesta sinfónica. No sé dónde vamos a acabar con esto, pero bueno. Y te quiero decir, en el sentido filosófico de la palabra, el punk sigue ahí, ¿no? En el sentido musical, yo creo que la diferencia estilística no es que yo esté muy puesto en el punk actual, pero es escasa. Vale. Apa, no sé si llego tarde a los comentarios, pide perdón. Leí una vez a Roberto que fue él que puso el nombre a Escorbuto. Les propuse ese nombre porque tenían pinta de enfermos. ¿Eso es cierto? ¿Qué nos puede contar de eso? Es que ricasco y un beso enorme. Bueno, el dato de que yo les puse el nombre lo tenéis en la biografía de Josu Expósito, que lo cuenta, ¿no? Sí. Lo que ya no estoy de acuerdo, yo creo que Expósito, Josu no sé, de alguna forma lo adornó con eso de con la pinta de enfermos que tenéis, tal y cual. Yo no, eso no lo recuerdo. Yo me acuerdo de estar con Juanma, solo con Juanma además, estaba con Juanma y con mi novia de entonces, con Marilu y tal, y dije, ¿qué nombre le ponemos al grupo? Estamos aquí, pues muñecas de acero, tal. Y yo me acuerdo que pues, por alguna razón yo tenía en la cabeza lo de Escorbuto porque me sonaba a Escorbuto. Es como que casi se ve la sangre, ¿no sabes? Y le gustó mucho. Hostia, Escorbuto, tío. Además, me acuerdo que le dije, y además lo podéis poner con K, que primero suena más duro, ¿no? Escorbuto con K. Y segundo, vale para euskera y para castellano, porque en castellano lo va a entender todo el mundo y en euskera se escribe con K. Y al día siguiente volvió, siempre nos juntábamos al mismo bar, y al día siguiente me dijo, he estado soñando toda la puta noche con caras horribles que hacían Escorbuto. Y mola, tío. Y así se quedó la cosa. A mí me hace mucha gracia lo que dices tú, que puede ser la mayor aportación que hay. Pues igual, sí. Yo me doy cuenta de que si pongo en Google mi nombre, que alguna vez lo he hecho, enseguida sale eso. O sea que... A ver, ¿a qué ha pasado? Que claro, según pues, también vino Klaus y la gente lo que quería saber es la historia de qué pasó con Escorbuto. O sea, que veis mucha gente, pero luego, pues eso, la curiosidad o el morbo está en... Aquí muchas preguntas
van dirigidas, más que para Zarama, con relación con... Claro, pues se ha creado toda una leyenda, ¿no? Sí. De hecho, hay otra leyenda maravillosa que es la leyenda de la película de Escorbuto, ¿no? Yo he estado en 6 proyectos de película de Escorbuto, pero proyectos que no eran el proyectito de no sé quién que tenía una cámara en casa, no. O sea, proyectos con Juanma Pagazaurtundúa, que es un productor que ha hecho varias películas de Alex la Iglesia y La Hostia, tal, y todos han hecho... Todos han fracasado. Es como una especie de maldición. Ahora hay otro. Hay otro que me están diciendo que este va, Roberto, que sí, que es medio documental, que tal, que han puesto no sé cuánta pasta y tal. Yo les digo que sí, que os creo. Pero después de 6 proyectos fracasados, ser un poco... ¿Y por qué crees que se debe eso? No sé, pero al final estoy pensando que la verdadera película guapa sería la de los proyectos fracasados. Hombre, mira, estuvo Podre y sí dijo también que estaría bonito hacer una película no de Escorbuto, de esa época, del punk rock de esa época, o sea, que abarcará, pues habría que meter un argumento, una historia, pero que tocaran pues todo esa bueno, es que saldrías tú, Loles, o sea, yo creo que tendría que salir, lo bonito sería que salieran todos, algún protagonista, que igual tendría que ser un protagonista desde fuera, bueno, doy ideas, alguien que vivió esa época y vio todos esos grupos, pero sería algo chulo. Que esas películas magníficas que se han hecho en torno al rock anglosajón, ¿no? Que no se haya hecho ninguna película mínimamente digna. Pues yo tengo un coleguilla, Sí. Manu Gómez, que... Ánimo, pues. Que porque pero yo sería yo creo que la película sería alguien que vivió esa época y luego, pues bueno, habría que configurar el personaje y acudiendo a sus conciertos, relacionando, o sea, más que un grupo concreto, creo que sería un bombazo. Bueno, yo creo que un grupo concreto es un buen hilo argumental. También. ¿No? Y yo creo que, por ejemplo, El escándalo de las Vulpes es una película que se hace sola. Ya. O sea, es que es maravillosa, ¿sabes? Amigas en un barrio, que de repente grupo, y de repente el super escándalo. Me suena más a teleserie. Bueno, pues sí, Culebrón incluso. Más a una serie de... Sí. Y nada, la última pregunta. Roberto, ¿cuál es el grupo punk actual aquí a nivel de Euskadi que más te mola o más...? Bueno, pues te diré que no sé si me ciño exactamente a la etiqueta punk, pero bueno, en actitud y así hay grupos como SSS que me parecen muy interesantes, como Solomillo Wellington, que eso sí que me parece, pues es el espíritu punk puro y duro, ¿no? Bueno, en su día yo creo que también los Nacaris Muertos tienen un espíritu... Sí. Y yo creo que también, quizás por encima de estos, o bueno, por lo menos a su altura, Chulería Joder, que tienen una cantante que es la Irache, que es una bomba, ¿no? Pues a Irache le ha llegado la invitación a través de Podri, pero no se me anima. Yo creo, bueno, si te juntas Irache, con ella... que eres de Santurchi, joder, que no se diga. Vale. Bueno, Roberto, vamos a meter el mensaje que tengo para ti. Lo tengo por aquí. A ver si conoces a la persona. Igual te sorprende. ¿Quién puede ser? Pues como no conozco personas ni nada. Vale. Alguien de mi familia. Pero tiene que ser alguien que yo conozco. Que tú conoces ya. Bueno, no conozco, pero le voy a conocer. Vale, te la voy a poner. Opa, Roberto. Espero que sigas igual de bien que la última vez que hemos estado juntos y espero que no pase mucho tiempo para que nos volvamos a ver. A ver, tengo que preguntarte y mira, me viene a la memoria cuando cumplisteis vosotros 10 años que se hizo un concierto, creo que recordar que en la Plaza Nueva. Y, joder, nosotros andábamos ahí a hostias y tal, bueno, como casi siempre así en los ensayos y tal, y, joder, estuvimos una tarde hablando de, joder, mira estos, los de Sarama, los cabrones, porque, claro, todos los grupos, pues, siempre pasas por crisis, por temporadas, no, ahora se ha ido no, bueno, luego volvió, luego, en todos los grupos, sin embargo, joder, nos parecía espectacular lo vuestro, ¿no? Lo de Sarama, que... cumplíais 10 años y me cago en la leche lo bien que llevabais, menuda envidia. Y bueno, pues eso, tengo ahora la posibilidad, gracias a Narro y demás,
a preguntarte a ver cómo lo hacíais, ¿no? Y ya de paso a ver qué tal lo llevó Tonchu en ese concierto, ¿no? Porque tocar con un ángel en el escenario tiene que ser la hostia. Venga, un saludo, besos a todos. ¿Sabes quién es, no? No. ¿No sabes quién es? ¿Servicio, Tomás? Ah, bueno, sí, he estado a punto de decírtelo, pero no le reconocía la voz, fíjate. Sí, sí. Pues sí. Vale, yo te vi, claro, esta investigación, claro, Podri llamamos a Tomás. Entonces Tomás va a venir al podcast. Entonces, Ajá. claro, yo haciendo investigación te vi hace poco en un concierto Sí, sí. con él. Tomás. Sí, sí. Claro, he intentado, y digo, bueno, pues así, digo, pues seguramente tendrán relación, y digo, ¿quién mejor Sí, que le haga una sí. pregunta? Claro, con Tomás un gran tipo, con el que siempre hemos tenido muy buena relación. Y luego aparte un tipo muy divertido. Con Tomás puedes hacer un podcast como le sepas tocar los puntos adecuados. Joder, es que me parece un tío... Buenísimo, de verdad. Bueno, llamamos aquí con Podri y bueno, y luego he hablado un poquito siempre con él, me hace un tío genial, de puta majo, simpático, que creo que bueno, que tiene que mucho que yo, y es verdad que no conocía el Grupo Servicio. No lo conocía, pero bueno, ahora también está bien que Claro. vaya conociendo. Sí, señor. Eran una gran banda de punk rock. Los casi se diría los reyes del Gasteche de Bilbao. Estaban allí siempre en la pole position, ¿no? Y bueno, pues pregúntale a ver qué tal se le da en tablillar. Ya le diré. En tablillar. Y lo que te ha comentado, o sea, él daba a entender que bueno, que es una banda que siempre os habéis mantenido unido, que no... Sí, porque nosotros le dimos mucha importancia a eso, ¿sabes? Yo creo que muchas bandas la han cagado por ahí, ¿no? Porque cuando ya... Al principio todos somos muy majos y todos somos muy amigos y tal, pero luego viene aquello de como cantaría el otro, ¿no? ¿Quién puso más, no? Y porque yo soy el que compongo, porque yo soy el que pone la furgoneta, porque yo soy el que tal, yo soy el que cual y tal, y ese tipo de cosas al final pudren la relación y muchas veces acaba siendo objeto de disidencias, ¿no? Y de me voy y tal. Y nosotros intentamos desde el principio, ya que no éramos profesionales y por tanto no nos jugábamos tanto, pues por lo menos divertirnos lo más posible y que hubiera una relación justa en la que nadie se sintiera menospreciado, ¿no? Entonces, todas las canciones de Sarama están firmadas, todas las que no son versiones, claro, por todos los miembros de Sarama. Si se cobra 20, pues se cobra 20, y si se cobra 100, se cobra 100, pero siempre repartido entre los que estamos ahí. Porque además, es verdad que la canción generalmente suele surgir de uno o de dos, ¿no? Pero esa batería es esa batería, y ese bajo es ese bajo, y esas voces son esas voces. Te quiero decir, si no las hubiera hecho él, no sería lo mismo la canción, ¿no? Yo así lo veo, así lo he visto siempre. Entonces es un poco ese rollo de Jagger Richards. Si Brian Jones tenía una importancia de la hostia en las canciones vuestras, ¿no? ¿Por qué cojones no figuraba como compositor? Al final crea malas hostias ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros, cuando surgía un problema del tipo, oye, aquí hay un agravio, ¿por qué yo tengo que ser siempre de los que descargan el equipo y tú siempre te quedas de fiesta, ¿no? Porque tengo familia y tengo que llegar pronto a casa y tú no. Pues aquí esto hay que resolverlo. Pues bueno, pues asamblea hacíamos un plus. El que descarga cobra un poco más. Y siempre cuidamos mucho eso. Muy bien. Aquí estaba Podri Ratzinger y en Ratzinger todos los componentes del Lucero, todos están todos por igual. Y las canciones son de todos, o sea, el grupo es de todos, de todos. Sí. De esa manera lo es tienen. una buena inversión. Y firmado y... Invertir en justicia. Y funciona así. Vale, pues muy bien. Vale. Bueno, vamos a ir a la última fase porque yo tengo las niñas en casa. Están con mi tío, pero están en casa. Tengo que hacer la comida. Y nada. La llamada. Aquí hay una sección que está saliendo últimamente bien. Entonces al invitado le digo que hagamos una llamada y a ver, para invitar a alguien al podcast y a ver quién se te ocurre. Que llamemos ahora, dices. Sí. Para invitarle directamente ahora. Sí, eso aquí. Es, sí, lo hacemos así. Ah. Si sale mal, se corta. O sea, no va a haber problema. O sea, esto. Vale. Entonces, bueno, ¿a quién se te ocurre llamar? Vale. Pues yo le llamaría a Josu Zavala, el de Ertzañas, por ejemplo. Pues a Josu, de puta madre. Sí. Llámale.
¿Quieres que le llamemos de la misma? De la misma. A ver si está. A veces no cogen, ¿eh? Pero bueno, Ya. si no cogen y tal, o cogen o no cogen y luego antes de terminar la entrevista llaman. A ver qué... A ver si conoce el podcast. Gary lo conoce. Ajá. Yo hago como que estoy llamándole desde mi casa, así, ¿no? Sí, tú llámale y dile, bueno, sitúale rápido que estás en la entrevista para que no haya ninguna... No te diga hola cariño Roberto, ¿qué tal? Y ponemos luego en manos libres para que se escuche mejor en... Sábado 12:30. Aupa, egunon, Josu. Zelan zaoz? Oye, pidatzen zaitut ondo orain? Vale. Harry, manos libres. A ber, itxoin pixkat... Konta igual, nun zaudeta, gero... Bai. A ber, Josu, entzuten diazu? Bai. A ber, ointxe bertan podcast baten barrun, narrorekin. Ezagutzen Eta duzu? bueno, ezagutzen duzu Ave Phoenix izeneko podcast bat? Nahi ni podcast jarraitzaile ez dakit. Ez ara. Ez dut ezagutzen, ez. Bale, ba. Entzuten podcastik, ez dut ezagutzen, ez hori, ez beste ezer. Aha. Bai. Bueno, Esan, bai. dinot, justo atal bat daukate, eta atal horretan esan didate, bueno, urrengo gonbidatua zuk aukeratu behar duzu, eta momentu hontan, berehala deitu behar duzu. Ze iruditzen zaizu? Digo, bueno, joder, eta etorri zait burura zure izena, eta momentu hontan hori da egiten ari izena. Gonbidatzea, ea Ave Phoenix izeneko podcasten elkarrizketa bat egiteko pres egongo zinateken. Elkarrizketa bat da. Bai, elkarrizketa... Egon dira txerra, zu... Bai. Pasatu gara hemetik... Gente pila bat. Bai. Zabiltzate dinosaurioen... Hoxe. Parque Jurásiko, bai. Bueno, pres egongo zinateke. A ber, hori zelan izan berko litzakide, a ver. A ver, Alberto, ¿cómo sería esto? Voy a decir en castellano para que la gente entienda a todos, porque hay mucha gente de fuera. Vale. Sería, yo le llamo... Aupa Josu. Hablamos en castellano porque para que la gente entienda. Nada, yo te llamaría, concretamos una fecha que nos cuadre bien. Ahora también estamos cerrando la temporada, no tiene que ser ahora. Si tú te apetece venir cuando sea, te mandaré enlaces también para que tú te veas el formato de la entrevista y sepas dónde vienes. Y nada, y si te animas, después de... Es como todo. En Oñati. La pregunta es dónde... En Oñati. Hay que ir a Oñati. Sí. O sea, tengo que ir a Oñati. Sí, pero bueno, me ha venido Alfredo de Barricada de Pamplona, te digo, la gente se anima, hay regalos, hay regalos, hay sorpresas, vas a... Sí, no me digas, bolígrafos. ¿Bolígrafos? No, y hay regalos y cuando termine la entrevista va a flipar porque Roberto va a tener un regalo que ni se lo imagina, o sea... Bueno, yo si quieres hablamos y te comento y luego ya... Si... A ver, vamos a ver. La entrevista es en castellano, ¿no? Sí. Bien, ¿con quién? Conmigo. Contigo, vale. Sí, es que no sé si es con Roberto, contigo o con quién. Sí. Roberto está conmigo ahora. Roberto Bitarte Cariada. No, Roberto está contigo, pero la entrevista la tendría que hacer yo contigo. Conmigo, sí. Roberto nada, Roberto lo verá en su casa. Tiene que ser en Oñate. En Oñati, sí. Tengo el estudio aquí. Vale. Y ya... Lo de Oñate me lo pone un poco así... Bueno, pero yo te digo que vas a estar muy a gusto. Mira, a Roberto también la distancia le suponía un poco tal, pero aquí está. Bueno, si quieres hablamos, te comento y te lo piensas, ¿vale? Vale, pues venga, me llamas en otro momento cuando quieras. Eso es. Si vais a llamar al móvil, sí. No está de más que hagáis como habéis hecho ahora por vía WhatsApp, porque en mi casa no hay cobertura. Vale, sí, yo te mando un WhatsApp y ya a través del WhatsApp te mando los enlaces de las entrevistas para que veas y... ¿Vale? Vale, venga. Venga, un abrazo. Bye. Bai, besar cada bat, Josu. Bai.
Baten, nigandik beti liadak, bakizu. Bai. Elkarri egiten diogu. Venga, besarkada. Venga, bai, agur. Bueno, le hemos medio convencido. ¿Dónde vive? Vive en Macoleta, un barrio de... ¿Cómo se llama este pueblo? Ochandio. Bueno, Ochandio está cerca. Sí. Bueno, yo creo que vive entre Pero Macoleta Ochandio está relativamente cerca. y Vitoria. Está cerca. Está Sí, cerca. probablemente esté en Vitoria. Bueno, yo la verdad que al final el tema de la distancia... lo bonito... yo te digo una cosa, lo bonito es hacerlo aquí. O sea, porque a mí, si es verdad que hay gente que me ha dicho para hacer online, no sé ni hacerlo, pero... Ya. Y bueno, yo luego me voy a Bilbao también. Sí, a la tarde. sí. A la tarde yo me voy a Bilbao. Bueno, las cosas como son, tampoco lo pones tan fácil, porque, claro, Oñate está lejos de todo. Sí. Pero Bueno, pero al final es como todo. Si te apetece, yo también eso, si os apetece bien y si no, pues no pasa nada. Además vienen de propia voluntad. Yo tengo regalos, pero bueno, que es verdad que cada uno viene por su pero cuenta. por lo menos ponle un Uber, ¿no? Vale. Dice, mira, el regalo te lo ahorro, pero te llevo un coche a casa. Vale, vamos a ir a la última fase. Entonces, ¿cuánto nos queda? Sí, tenemos. Yo para la una hemos terminado. Vale, ¿cómo se cuida Roberto? ¿Qué vida haces? ¿Deporte? ¿Vida sana? Largos paseos, sí. ¿Andar? Eso es lo que más hago, sí. No me pego pechadas de estas de subir al Kilimanjaro, pero bueno, tengo un día sí y otro también mis recorridos, oyendo música, dándole vueltas al bolo, ¿no? Y incluso a veces escuchando podcast. ¿Pues será de Fénix alguno? Sí, claro, lo ha sido. Bueno, has escuchado por lo menos el de Cherra, has escuchado, ¿no? ¿O no? He escuchado el de Cherra, el de Loles y el de Iñiguito. Vale. Sí, eso es un poco Sí, está sí. abierto para todos. Muy bien. ¿Qué te parece el de Ñiguito? Bien, ya le conozco de sobra. Largo, ¿no? Sí. Así, con hacerle una pregunta ya vale. Me saltaron los derechos de imagen. O sea, porque cantó una de sus canciones Sí. y me saltaron. Tenía que compartir ingresos, que poco gano como para... Vale. ¿Cómo está el patio? Bien. Pues vamos a ir ya un poco avanzando y hago una pregunta a los invitados, invitadas. ¿Ha visto, Roberto, en el cielo alguna luz ahí muy extraña o ha sentido una presencia cerca? Bueno, pues si la pregunta viene a ser si me ha pasado alguna vez algo que pudiera ir al programa de Iker Jiménez. Sí, eso mismo. Me pasó una vez, sí señor, y lo cuento en el puto boomer. Y bueno, no sé hasta qué punto tiene recorrido, pero te lo cuento. Yo fui a un agroturismo en la localidad navarra de Azcona con amigos. Todos los años vamos a algún sitio y ese año, pues en lugar de ir al Mediterráneo, que solíamos ir mucho, estábamos un poco hartos ya del rollo mediterráneo y pues vamos a una cosa pues más autóctona y más rural, tal. Agroturismo en Navarra. Y una amiga de los que vamos, somos varias parejas y tal, desde Escocia, donde vive ella, contrató un agroturismo en Azcona. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llego, la tía que nos enseña el agroturismo me dice: joder, si yo te conozco, Roberto, tú eres amigo de Víctor, de mi marido. Pues claro, de Víctor Álvarez de Ulate, tal. Hicimos juntos la mili, super colegas, tal. Sí, tal. ¿Qué tal anda? Que hace mucho que no le veo. Está muerto, tío. ¿Qué me dices? Sí. Tal. Hostia, sí. Murió y una pena, pero tal, ¿no? Joder, me dejó súper impactado. O sea, este agroturismo es la casa de la que me hablaba, que estaba haciendo con sus propias manos, rehabilitando una casa vieja. Este es. Hostias, Pedrín. Yo había visto hasta fotos de cómo el tío se curraba ese agroturismo, con unos amigos y tal. Típico currazo desde cero casi, ¿no? ¿Sabes? Entonces estuve pasando unos días en aquel agroturismo con la puta presencia del Víctor allí por todos los lados, ¿sabes? Entre que estaban las fotos y que me habían hablado de que lo había hecho él y tal, y el impacto de que se había muerto. Y una noche, que no podía dormir, salí al balcón, bueno, a una terraza enorme que había allí, con una hamaca y tal, y estaba yo ahí fuera pensando en el Víctor y tal, y con un petilla, y pensé para mí, ¿no?
en ese momento digo, puto bicho de los cojones, si estás por aquí, házmelo saber de alguna forma, cojones, ¿no? Y en ese momento la luz hizo... Así, ¿eh? Se fue y volvió. Claro, tú dices, la luz se puede ir y volver, y probablemente fuera eso, ¿no? Pues porque está el cable poco conectado, yo qué sé. Pero lo cierto es que no volvió a pasar en todo el puto tiempo que estuvimos ahí. Es lo único que te puedo contar. Bueno, ¿y tú qué crees que fue eso? Pues probablemente una casualidad, pero vamos, que siempre ha quedado para mí como un margen de duda, ¿no? No sé, que quizás haya cosas que estén ahí que no controlamos del todo, ¿no? Sí, yo creo que algo tiene que haber. Bueno, de hecho... Somos una cosa muy pequeña, los seres humanos, ¿no? Yo creo que obviamente se nos escapan cosas, eso está clarísimo. Es como la hormiga que jamás vas a ver que ese cabrón que le va a aplastar. Mira, esa explicación la doy yo también aquí mucho de eso. Digo, Sí. a ver, ¿cómo vas a explicar a una hormiga que es una entrevista o que es un podcast? O a un perro. ¿Y Claro. qué es un ser humano, ¿no? Claro, entonces nosotros igual nuestra mente está limitada a conocer lo que conocemos. Nos pensamos que somos la culmine del universo y nuestra mente igual solo está preparada para llegar donde llegamos. Y hay cosas que no vamos a entender en la vida. Eso está claro. Porque el universo, ¿no? Con los estudios que hay, lo grande que es, los planetas, que dices que vamos a ser aquí los únicos. Sí, sí, nos creemos que con los avances científicos ya como lo sabemos todo y seguramente sabemos poco y mal. Ahora también Estados Unidos está por revelar también secretos. Y hay una película de Spielberg también que sale en junio o julio del contacto, así, el primer contacto, que no sé qué pasará. Yo creo que va a llegar un momento que algo sabremos. Algo sabremos. Y quizás también mal, pero bueno. Vale. Bueno, ¿qué tal has estado? Bien, muy a gusto. Bien, ¿no? Ha costado, he sido Pues sí. insistente pero respetuoso. Creo que ha habido tiempos ahí para... Pero bueno, yo creo que tenía que darse la entrevista. Es verdad que ha tardado, pero mi información creo que ha sido mejor porque... Te la has currado. Estoy más... Lo bueno que tiene el haberte dado tantas largas es que te he dado tiempo a identificar, Sí. documentarte. Sí, bueno, ha sido esta semanita, ¿eh? Ya estaba documentado y esta semana pues he hecho un poco de repaso. Has trabajado, sí. Bueno, yo también me he documentado oyendo el podcast. Para ver lo que me venía encima. Vale, entonces ahora vienen los momentos de los regalos. Del café. De los regalos. Entonces, ya son las últimas chapas que quedan de estas. Entonces, ahora he hecho unas más rockeras, más que te la haré llegar. Muy bien. Y formas parte del club. Mira, con el yin yang y todo. De Fénix. Entonces, claro, ahora ya vamos a hacer, como hay que subvencionar un poco el podcast, vamos a hacer unas camisetas con el logo, pero un logo que va a ser un ave fénix con una cresta, con dos guitarras al lado, muy parecido a ese, pero un poco 2.0, y me tienen que llegar pronto las chapas, porque me quedan esa, creo, y otra más. Y luego, el regalo que hago a los invitadas. Pero en tu caso me ha costado, pero bueno, a ver si te gusta. A ver si te gusta. Oh, una foto de mi cantante favorito. Sí. Cuando eran los ACDC. Sí. A ver, con esa águila imperial que me habéis puesto atrás, parezco Ese ave fénix. una cosa muy señorial. Bueno, la foto creo que está bonita. Qué señor más mayor, ¿verdad? Pero ponemos aquí para que la vean. Tienen que ser, la dejamos aquí, para que sean fotos actuales. Y creo que tú me has traído algo para el museo. Ahí va. Que Sí. va a llegar un momento que esto igual va a valer un dinero, ¿eh? Va a valer un dinero todo lo que tengo aquí, ¿eh? Sí, claro. Es más, cobrarás entrada y todo. Bueno, pues he traído alguna cosilla. No sé. Bueno, primero un par de ejemplares Mira. de mis Muchas gracias. libros. Luego quiero que me los firmes. Eso es. Vale. Muy bien. Vamos a ir dejando aquí, que se ven. Eso es. Luego te he traído una camiseta que no me queda más que esta, pero digo, venga, pues que tenga, de Vale. la gira de Sarama. Y luego, como elemento para el museo, esta es el máster original de estas canciones que hicimos del Sescalestic, Buah, qué pasada. que son 5 canciones
tal cual del estudio, antes de que se convirtiera en disco, antes de que se convirtiera en nada, aquello que le dices al técnico, oye, llévanos Joder. el máster original. Y son las 5 canciones del máster original de... Pues te Sesca lo agradezco Mysteric. mucho. El otro día me trajo Toki también de su grupo. Y, oye, ¿te parece bien? No hay que ser egoísta. ¿Te parece bien que podamos hacer un sorteo de la camiseta? Por supuesto. A mí me cuesta soltarme. Mira, el otro día también vino Goar y hay un parche de los Cicatex también que está en sorteo, Ajá. que son cosas que, bueno, como ya... Es tuya. Tú crees Sí, que ya no. yo creo que se merece porque, claro, esto es museo total y los libros los quiero leer y eso. Entonces, como te has enrollado tanto, tienes un regalo. A ver, esto, la gente que venga al podcast y que dé información suya, puede ser... ¿Todo bien, Enaich? Sí. Has escuchado con un chasquido. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Te puedes imaginar qué es? Un single. Por el tamaño, ¿no? Aunque ¿Sí? ya te voy a decir una cosa. Yo, cuando en mis últimos años en la radio llegaban los becarios y veían un single y decían, ¡ah, qué bonito! ¿Qué es esto? Entonces, no sé si... Bueno, vamos a ver qué pasa, porque como sé que eres muy aficionado y tienes una colección de singles, Sí. pues vamos a ver. La heredé de Lisergio Laubost. Vamos a ver... ¿Sabes quién es Lisergio Laubost? ¿No? Ay, es un personaje de Radio Euskadi muy... ¡Hombre! Joder. No sé si lo tienes. No lo tengo. ¿No lo tienes? Una maravilla, sí señor. Por eso me has preguntado si me gustaban los Isiris. Sí, pero ha sido ya un poco ya... Sí. Es la edición Qué raro francesa. no lo tengo, además edición francesa. Edición No, por francesa. lo que veo, este joder, del álbum. Sí. Sabía que te iba a molar. Joder, muy grande. Highway to Hell if you want blood. Es que ricasco. Te ha volado, ¿no? Mucho. Bien. Pues nada, Roberto, Pues un placer. un placer y Que gracias por vaya venir. bien. Muchos recuerdos a Josu. A Josu, Cuando vale. venga. Muy bien. Y vais a ver, Josu tiene mucho que contar. Vale, estamos en contacto porque yo, si hay gente del entorno que le apetece contar su historia, yo encantado. Muy bien. O sea que nada, venga, un saludo. Venga, Agur, agur. saludos a la afición.